Estamos en la octava, esto es 88.1 también de Grupo Radio Centro, y hoy vamos a hablar de finanzas personales. Tengo aquí pues a una de las autoras más queridas, apreciadas, exitosas, periodista, colega. Colega, ¿no? exactamente. Ya tu libro, pues tenemos muchos años de estar viendo el título y quitándonos la culpa, dejando de ser pequeños cerdos capitalistas. Exacto, ahora sí que no hay que tener vergüenza porque nos interese el tema del dinero, porque no se trata que te vuelvas una persona completamente interesada, pero si tanto trabajo te cuesta a ti ganarlo, pues sí, ahora sí que no te agarran de su puerquito los demás, ¿no? O sea, sí hay que aprender las cosas básicas para manejar el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, Sofía, porque cuando uno revisa las cosas que nos molestan en México o nos preocupan, y déjame irme al 2018, un poquito antes de las elecciones, le preguntan a la gente, ¿cuáles son tus principales preocupaciones? Decía, corrupción y la economía familiar. No la economía, o sea, la familia. Tasa de interés, Sí, deuda pública, déficit. De esto que hablamos muchísimo, en un momento más viene Rodolfo de la Torre para darnos la reflexión macro, no es lo que más nos preocupa, sino es la economía familiar. Y ahí tú te has vuelto, pues, buena consejera de muchos. Sí, y tiene una lógica, porque de alguna forma, por un lado, digo, qué bueno que viene Rodolfo, porque sí es importante entender ciertas cosas del tema más macro, pero lo macro no lo puedes controlar, ¿no? Escapa. Y lo personal, sí puedes ir haciendo cosas como para organizarte y que incluso eso no te pegue tanto, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que independientemente de si es un año de recuperación, de crisis, de recesión o de lo que sea, siempre están con las tarjetas hasta el tope, no tienen ahorros, nunca alcanza. Entonces, ahí, incluso si hay un año bueno, si tú tienes malos hábitos financieros, realmente no vas a salir. De hecho, incluso aunque aumenten tus ingresos, si tú no tienes estos hábitos para organizarte, si no tienes un poquito de entendimiento sobre cómo manejar tus propios recursos, pues obviamente lo único que vas a tener son problemas más grandes. Más dinero, deudas más grandes, más dinero, gastos más grandes, no necesariamente más ahorros o más inversión. Ahora, hay una cosa medio doble cara, porque cuando hablamos de nuestras empresas, o hablamos de nuestro salario con nuestro patrón, o del salario que pagamos a nuestros empleados, no tenemos pudor para hablar de dinero, ¿no? Negocia, sube. Pero cuando empezamos a hablar de cuánto gastaste en súper, cuánto gastaste en regalos, sí, óigame, no, mejor pregúntame por mi vida sexual, ¿no? Casi. Tal cual. A ver, hay una cosa rarísima. Y bueno, pues para arreglar las cosas hay que hablarlas. Sí. Las parejas no hablan de temas de dinero. No te atreves a decirle a tu hijo, oye, ya no gastes tanto. Tú mismo no haces cuentas para no enterarte cuánto gastaste en tonterías. Si tenemos esta idea de ojos que no ve, estado de cuenta que no se recarga o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí, como si fueran a desaparecer las deudas. Ojos que no ve. Ojos que no ven, estado de cuenta que no se recarga. Sí, lo tenemos, de hecho es muy chistoso. Ahorita ya casi todos son electrónicos. Pero cuando llegaban a las casas, pues muchos los tenían casi nada más para nivelar la mesa, ¿no? Nunca los abrían. No los abrías, no querías ver lo que gastaste. No querías saber ni lo que gastaste. Ahora, sí, es un tema muy tabú y además en el tema de las parejas... Pero es tan tabú, o sea, tan mala educación como comer con la boca abierta. No, yo creo que al revés. Es de menos mala educación, o más bien no es de mala educación hablar de dinero, sobre todo si hablas de dinero de una forma propositiva para, a lo mejor, en el tema de la pareja, o sea, ¿cómo es posible que a lo mejor te sepas toda la exnovia, todo el historial de exnovios y exnovias de tu pareja, que sepas a qué equipo le va, cuál es su platillo favorito, pero antes de incluso irte a vivir con alguien o casarte con alguien o lo que sea que decidas hacer, no sepas si esa persona tiene metas, ahorra, si tiene deudas, o sea, porque todo eso va a ser un tema que tiene que ver con los planes que van a poder hacer o no juntos. Pero como diría Chava Flores, porque no quiero andar con alguien que sea tan interesada. Porque ponerse a hablar de dinero es ponerse a hablar con alguien interesado, materialista. Exacto, pero también al mismo tiempo, pues también hay que usarlo para el otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor es interesado porque está interesado o interesada en que construyan algo, y eso se vale. Creo que ahora sí que hay que ir de interesados, gachos, gandallas que te quieren bajar el dinero, a interesados que quieren construir algo contigo que sí se vale. Bueno, estamos en una época complicada para hablar de finanzas personales. Porque es el peor momento. A ver, ahora diciembre arranca con el Buen Fin. Sí, y entre el Buen Fin y el Día de la Candelaria se vacían las cuentas,
crecen las deudas, las tarjetas se sobrecalientan. No, y espérate, antes tenían este asunto de el compre ahora y sufra en febrero, que era en Navidad para que compre los regalos. Ahora lo hacen hasta marzo. Compre ahora y pague en 3 meses. Entonces, digamos que lo que empieza a ver es un caldo de cultivo para que empieces gastando en noviembre, diciembre y después en enero estés en ceros, pero en febrero todavía tienes que pagar lo que no habías liquidado en marzo y además se vienen en febrero las inscripciones. No te invité para que fueras un espejo de mis finanzas personales, sino para que orientes a la audiencia. Entonces, ya me contagiaste aquí. No. Entonces, mi punto es que ahí sí tenemos que tener como ciertas estrategias para no caer en este tema de que la cuesta se siga yendo a lo largo del año. Pregunta puntual. Gasté mucho en diciembre. ¿Gasté mucho en ¿Qué diciembre? hago hoy? O sea, Pues ¿cómo mira. me comporto? Vamos a poner, estoy como a dieta ahorita. Ajá. ¿Qué hago para entrar en régimen también, poner en rigor mis finanzas? Bueno, para... hay varias cosas. A La ver. primera, que sorpresivamente la gente es lo último que hace, pero es lo primero que tendrían que hacer, es hacer una cosa que se llama quítame lo que me lo gasto. Es decir, va a ser el 31, que es la próxima semana, que es la quincena, en vez de lo primero que vas a hacer, que va a ser intentar salir, el yo invito, etcétera, o incluso los que son un poco más conscientes, pagar tarjetas, etcétera, por lo menos una parte pequeñita, así sea el 1% de lo que ganas, lo vas a mandar a otra cuenta o sacar y poner una alcancía en la que no tengas de verdad acceso y lo vas a poner para ahorro. Porque si no empiezas tú de verdad a hacer este fondito, aunque sea con una cantidad muy pequeña... ¿Pero tú no liquidarías tarjetas? No, sí, digamos que eso es lo segundo. Pero primero, el quítame lo que me lo gasto. Ya de ahí, ahora O sea, sí... mételo al refrigerador. Sí, o sea, bueno, el Congélalo dinero, ahí sí, antes de congélalo antes de cualquier cosa, porque eso te va a dar la pauta para que desde enero tengas el hábito del ahorro el resto del año. Aunque sea una cantidad muy pequeña, pero hazlo. Después de eso, ahora sí, vamos a ver ahora sí que cómo estuvo el caos de los platos rotos, que eso la gente normalmente no lo hace. Entonces, ¿Cuánto me vamos gasté a ver realmente? estados ¿Cuánto de deba cuenta. tarjeta? ¿Cuántos meses puse las compras? Exacto. Digo, los meses sin intereses, si ya los pusiste, digamos, paga el mes sin interés que toca ahorita, no trates de liquidar todo, digamos, previo, porque además tenemos otras deudas. Entonces, de tarjetas de crédito, lo que mínimo tendrías que intentar, digo, lo ideal sería que pagaras el total de lo que hayas firmado que corresponda a este mes. Pero si eso no se puede, no hagas el error de solo pagar el mínimo. Trata de pagar 3 veces por lo menos el mínimo de lo que te marque el estado de cuenta. Esa es una buena costumbre, 3 veces. No, Debo 2,300. no, la buena costumbre es ser totalero. Totalero. O sea, es decir, todo lo que firmo en un mes, yo lo liquido cuando me toca mi fecha de pago. O sea, todo lo que firmo entre un corte y otro corte de la tarjeta, acuérdense que la tarjeta siempre tiene un día fijo de corte, que son 30 días. Entonces, si yo tengo siempre el corte el día 5, lo que firmo del día 6 de enero al 5 de febrero lo tengo que pagar antes de 20 días después. Entonces, antes del 25 de febrero Eso es como tendré que medio pagar, de pago, ¿no? digamos, que te Sí. da un mesecito, 5 semanas Exacto. de desahogo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú de repente solo empiezas a pagar mínimos, se te va a hacer, bueno, un deudón gigantesco. Entonces, lo ideal sería ser totalero. Si un mes no la puedes pagar completa, por lo menos, o sea, los meses que no puedas ser totalero, por lo menos 3 veces el mínimo. Okay. O sea, ya menos de eso te estás acercando muy peligrosamente a deudas que te van a generar muchos intereses, que no vas a poder pagar, que van a ser temas complicados, ¿no? Entonces, ese sería el punto número 2, ahora sí ver el tema de deudas. Punto número 3, que a la gente no le gusta, pero creo que sí es muy importante, es vamos a ver realmente en qué gastamos. Mucha gente que me dice, Sofía, es que yo no puedo ahorrar, estoy súper ajustado. Oye, ¿y te has puesto a hacer un registro de gastos? ¿Qué época del año utilizas tú para hacer tu presupuesto anual? ¿Noviembre, diciembre, Yo enero, prefiero febrero? hacerlo en diciembre, porque entonces así ya empiezas todo el año. Pero si no lo has hecho nunca, hoy es el mejor día. O sea, enero es un buen momento para hacer presupuesto. Enero es un buen ¿Cuánto en momento súper, para cuánto en ropa, cuánto en presupuesto? farmacia? Es un excelente mes para poner tus metas financieras, porque si tú no tienes claro, a lo mejor estoy ahorrando para unas vacaciones, o, híjole, a mí me encantaría, a lo mejor hay gente que tiene, por ejemplo, hijos adolescentes, y, uy, la fiesta de 15 años, que esa no falta en los presupuestos mexicanos. Bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo le empiezo a ahorrar? ¿No? O a lo mejor ya viene ahorita ya son las inscripciones en febrero, pero en verano pues ya empezamos, Libros, ¿no? sí. Libros, etcétera. Bueno, entonces a lo mejor puedo empezar a ahorrar para ese momento. Entonces, ese tipo de temas, si los empiezas a planear desde enero, es muchísimo más sencillo que no te agarran en ¿Tú curva. haces presupuesto por semestre, por trimestre, por año? Yo hago uno anual que voy ajustando. Es uno anual. Tú ves Sí. números finales Sí. del año. Total de ingresos anuales, total de gasto anual. Más o menos las proyecciones y lo vamos ajustando mes a mes. Entonces, eso es lo que yo hago. Pero bueno, lo mínimo que necesitas,
es saber en qué se te va el dinero. Entonces, sí registrar por lo menos un mes tus gastos para saber cuánto estás gastando en comidas fuera, cuánto estás gastando en, a lo mejor, el súper, cuánto estás gastando realmente de servicios, etcétera. Eso sí es importante para saber cuánto necesitas, ¿no? Ahora, Sofía, estás hablando de una familia ideal, es decir, tú y tu marido y 2 hijos. Sí. Pero la mayoría de nuestras familias, pues el hijo trae una parte de la lana, la nuera trae otra, el abuelo trae otra y además ahora tienes a los jóvenes construyendo futuro. Entonces tienes como 6 ingresos, ¿no? 18 ítems de gasto y esto implica un trabajo horrible que es hacer presupuesto no solo en tu cabeza, sino con todas las cabezas. Y nuevamente, no estamos acostumbrados a hablar Claro. de dinero. ¿Cómo haces presupuestos familiares? Pero sí necesitarías saber el mínimo de gastos que requiere la familia, ¿no? Ok. Ya O sea, las renta, fuentes- agua, luz, Sí. súper. Digamos, ¿cuáles son los gastos comunes a los que todos aportamos? Ujú. Y cuál ya todo lo demás, pues ahora sí que cada quien se, ¿Te necesitas se casi arregla, terapia familiar para resolver eso? ¿Cómo? No, yo creo que justo lo de las finanzas hay que simplificarlo lo más posible. O sea, si tú de hacer presupuestos individuales y multiplicarlo por la hipotenusa al cuadrado de lo que haces es, ok, en la familia, ¿cuánto es lo mínimo que necesitamos? Y ahí como que cuánto está generando cada quien y quién puede aportar de acuerdo a sus posibilidades cuánto. Creo que ahí es donde tienes claro cuánto tengo y cuánto requiero y es un poquito más fácil organizarse. En Pequeño Cerdo Capitalista también lo que nos gusta mucho hacer es hacer las mecánicas de acuerdo a objetivos. Entonces, por ejemplo, para este tema en particular de la familia, el gasto más grande de todas las familias en México es la comida. Se nos Es va- más grande, ahí se nos va. ¿Más nos que va- renta? Sí, se nos va el 35% de nuestros ingresos en comida. Porque comemos mucho, porque está bien cara la comida, por las 2 cosas. Pues un poquito yo creo que porque por las 2 cosas. O sea, sí, obviamente ha habido una inflación en el tema de los alimentos, o sea, sí han subido los precios en los alimentos, pero de acuerdo al INEGI se nos va el 35% del dinero en esto, un poquito más de un tercio. Entonces, esto suma bebidas y suma alimentos, o sea, todo lo que haces de despensa, restaurantes, todo ese tipo de gastos, Exacto. todo lo que nos entra por la boca, eso es los gastos de comida, ya sea el cafecito, ya sea la gordita que comemos, etcétera. Entonces, justo hicimos un reto para reducir por lo menos lo que gastamos de comidas fuera. O sea, bájale al restaurante. Sí, o Llévate incluso lunch a puede la ser oficina. comprarte el desayuno en la calle y ese también cuenta como un gasto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que a lo mejor, pues por no preparar en su casa, también se va a cenar tacos. O sea, digamos que el gasto puede ser chiquito, grande o como tú quieras, pero la idea es bajarle el 50% de esos gastos. ¿Para que andemos gastando 15 en comida? No, 20%. no. Lo que gastas fuera. Pues ahí sí Ah, lo hay fuera. personas que gastan fuera mucho más y hay personas mucho menos, pero pues como el tema es, híjole, es que eso de cocinar, qué flojera. Hicimos justo una mecánica que se llama preparación de comidas o meal prep, en la que en 2 horas preparas todo lo que tendrías que preparar para la semana y ya tienes como los alimentos nada más o para mezclar o descongelar, etcétera, ¿no? Y les hicimos un recetario. Entonces eso lo pueden encontrar justamente A ver, en los tengo recursos aquí. digitales de la agenda. Aquí está. Sofía Macías, Pequeño Cerdo Capitalista 2020, retos financieros. Arregla tu relajito financiero en 365 días. Es buenísima para los títulos. Es decir, periodísticamente hablando, es genial. Muchas A ver, gracias. ¿de qué va esta agenda? Esta agenda justamente trae retos como el que te acabo de platicar y herramientas para hacerlos. De hecho, les hicimos un recetario digital para hacer este reto, que lo encuentran en los recursos de la agenda. Si nos escriben a las redes sociales de Pequeño Cerdo Capitalista, les mandamos un link. Estamos en Facebook, Instagram, etcétera. Y tiene un ejercicio a la semana para que te puedas ir organizando y no te tengas que llevar esta batalla campal de cómo le hablo a mi familia de todo este tema, sino que lo vayas haciendo poquito a poquito. Cada semana tienes un ejercicio, cada mes tienes un reto y también trae formatitos como cómo hacer un presupuesto, trae estampitas para la fecha de corte y la fecha de pago de tu tarjeta, trae muchos elementos que te ayudan a organizarte. Te voy a decir qué tanto ayudan. Sigues entre los 10 más vendidos después de no sé cuántos años. Es increíble. Este es un libro que llegó para quedarse.
Deberían creo que nos regalarte faltaba cuando mucho. naces la Biblia y el pequeño cerdo capitalista. Ya nada más te falta un tercero para cuando te preguntan en la FIL qué Oye, libro que- leíste. Que el tercero ya cada quien lo elija, Exacto. ¿no? Estas son materias obligatorias, la otra ya puede ser optativa. Exacto. Felicidades, Sofía, te agradezco Muchas muchísimo. gracias, Y aquí Ricardo te Rafael. estamos dando lato, estamos abriendo justamente la octava. Yo Este es un feliz. tema que nos importa, la economía y las finanzas personales, y que son quizá más importantes que las generales, pues, porque pues... Pues son primos. Si le Son- entendiéramos también a la general y supiéramos cómo bajarlo a las nuestras, tomaríamos mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, es un año en el que sí hay que tomar en cuenta esto que no nos gusta de lo de las tasas de interés. Bueno, es un año que no es muy bueno para las inversiones porque están bajando las tasas, entonces hay que buscar inversiones a más largo plazo, eso ya cae en lo personal, pero es un año en el que si tú tenías el plan de comprar una casa, es un buen año para tomar un crédito hipotecario, porque como bajan las tasas van a estar un poco más baratos. Perdón que te pregunte porque ya me están pidiendo que cierre, pero ¿y coches? O sea, el año pasado fue un muy mal año para la industria automovilística. Pero creo que eso tiene que ver más con los hábitos de la gente, ¿no? O ¿Tú sea, no sé- comprarías coche este año? ¿Casa sí, coche? Lo que pasa es que como eso ya es algo que yo no requiero, yo no lo compraría. Ok, pero si estuvieras pensando, probablemente- cambio el coche este año, el Si año que alguien entra. ya tenía el plan de comprar un coche, es muy probable que las tasas de financiamiento sean mejores que las del año pasado. Ya, muy bien. Bueno, pues por favor, ven más seguido. Claro que sí, yo Te feliz y prometo que encantada. seré un buen pequeño cerdo capitalista. Conste, ahí te me aplicas con las deudas de la O FIL, de de los entrada libros. voy a ver si puedo bajar lo que estoy gastando en comidas, a ver si me Eso. sale el chiste. Ese es, por cierto, mi plan. Ya voy en la semana 2. Eso. Muy